Reciba un cordial saludo. Mi nombre es Leila Melissa Montes Ateneo. Soy abogada, estudiante de maestría en Derecho con mención en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Mayor de San Marcos. En el marco del proyecto de análisis, estudio y difusión de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el desarrollo del curso del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, cuya responsable es nuestra docente, la doctora Cruzcaya Ugarte, les presento el caso Noguera y otra versus Paraguay, sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 9 de marzo del 2020. Pasemos a los antecedentes. Bueno, la controversia versa sobre la muerte de Vicente Noguera, de 17 años de edad, ocurrida el 11 de enero de 1996 en las instalaciones de la tercera compañía de la agrupación CINEFOR, Centro de Instrucción Militar para Estudiantes y Formación de Oficiales de Reserva en Mariscal Estigarribia, en el Chaco paraguayo, mientras el adolescente prestaba pues su segundo año de servicio militar voluntario. De acuerdo pues a las pruebas y declaraciones aportadas que vamos a ver más adelante, existen dos versiones de su fallecimiento. La primera fue legada por los representantes y se encuentra consignada en el informe de fondo, pues se consideraba que la muerte pues, de Vicente Noguera se produjo de manera violenta, luego de este haber sido sometido a malos tratos, ejercicios excesivos por parte pues, de los miembros superiores integrantes del CINIFOR. Según alegaron los compañeros de Vicente Noguera, quienes inicialmente le habrían manifestado a la señora María Noguera, madre del difunto, pues que vieron cómo patearon, cómo torturaron y encerraron en un calabozo para castigarlo al joven Vicente. Asimismo, de acuerdo a esta misma versión, se habían oído gritos y quejidos, ¿no? Sin precisar si estos ocurrieron dentro o fuera de la escuadra donde ellos pues descansaban, ¿no? Según esta versión, habría habido pues un pacto de silencio entre los cabos aspirantes, quienes habrían sido amenazados con ser dados de baja si decían la verdad a las autoridades que investigaban los hechos. Su ropa del difunto, según los familiares, habían encontrado rastros de sangre en su ropa interior y además un golpe en la cabeza. Sin embargo, no se brindó una mayor explicación que sea pues válida y razonable al respecto. Una segunda versión de este caso es la que se desprende de 21 cabos aspirantes y del teniente Germán Alcaraz. Se señala pues que previo a su muerte todo había transcurrido con normalidad, que no había recibido ningún castigo y que además eh, Vicente Ariel tenía un buen estado de salud física. Bueno, ese informe de fallecimiento fue elevado al comandante de tercera compañía de agrupación CIMEFOR, ¿no? Donde se señaló además que un día antes del fallecimiento el joven Vicente estuvo presente en las actividades propias de su entrenamiento militar, ¿no? Sin embargo, alrededor de las 12:45 y 1:30 también estas personas habían escuchado el grito del joven, donde se sospechaba que posiblemente era por un exceso de tos o alguna pesadilla. Esta segunda versión eh, se estableció pues que la causa de muerte fue por una infección generalizada sin ningún tipo de violencia traumática. Esta última hipótesis habría quedado demostrada a través de los diversos análisis forenses, pruebas médicas y otras autopsias realizadas. La muerte del cabo Noguera fue investigada en el marco de un proceso de la jurisdicción militar, la cual fue sobreseída el 21 de octubre de 1997. Al concluirse pues, que su muerte se debió a una infección pulmonar generalizada. La investigación también se desarrolló en el marco de la jurisdicción ordinaria,
la cual también resultó ser archivada un 6 de noviembre del 2022 por inactividad. Posteriormente vamos a ver cuáles fueron los hechos probados y con mayor amplitud ingresaremos a estos acontecimientos. Muy bien, ahora vamos a ver la presentación del caso. El 17 de octubre del 2000, la Comisión Interamericana recibe la petición presentada por María Noguera en contra de Paraguay. Existe un hecho importante desarrollado el 5 de agosto del 2011. Aquí se suscribió un acuerdo de solución amistosa entre el Estado y los representantes. Dicho acuerdo no fue homologado por la Comisión en dichos términos, ¿no? Sin embargo, ese proceso de negociación también culminó por falta de implementación total de las medidas pactadas. El proceso continuó hasta la adopción del informe del fondo número 23/18, en la cual la comisión emitió el informe de fondo y llegó pues a una serie de conclusiones y también formuló algunas recomendaciones al Estado con fecha 24 de febrero del 2018. Este informe le fue notificado al Estado paraguayo para que pueda pues contestar la misma. El 26 de junio del 2018 emitió una contestación informando pues sobre una serie de medidas adoptadas para cumplir con las recomendaciones contenidas en el mismo. Sin embargo, la comisión consideró pues que existía un incumplimiento de la medida fundamental de justicia y ante una ausencia de una solicitud de prórroga por parte del Estado, pues decidió enviar el caso a la Corte Interamericana. Bien, la presentación del caso ante la Corte Interamericana fue el 2 de julio del 2018. La comisión sometió a la jurisdicción de la Corte todos los hechos y las supuestas pues, violaciones de derechos humanos descritas en el informe de fondo. Como vemos, resultaron como víctimas Vicente Ariel Noguera, de 17 años, y María Ramona Isabel Noguera Domínguez, que es la madre del difunto, el demandado el Estado de Paraguay. El objeto, pues, se basa en que se declare la responsabilidad internacional del Estado por la supuesta violación a los derechos a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales, a la protección judicial, así como los derechos del niño como consecuencia de la muerte de Vicente Noguera. Estos derechos se encuentran reconocidos en la Convención Americana en el artículo 4, 5 y 19 respectivamente. Aquí la comisión sostuvo que el Estado no ofreció una explicación satisfactoria por la muerte del adolescente que se encontraba bajo la custodia del Estado, pues, paraguayo, ¿no? Y por lo tanto, no logró desvirtuar los indicios que apuntaban su responsabilidad internacional. Asimismo, se habían vulnerado el derecho a la integridad personal, se vulneraría la garantía del debido proceso y la protección judicial, artículos 5.1, 8.1 y 25 de la Convención Americana, en perjuicio pues, de María Noguera, madre del adolescente Vicente, por no haber pues, cumplido con su deber de investigar en un plazo razonable, así como por el sufrimiento que le había ocasionado la muerte de su hijo. Un punto importante que debemos recordar aquí es que el Estado paraguayo reconoció parcialmente también su responsabilidad en los términos que lo había hecho en el acuerdo de la solución amistosa que celebró con los representantes el 5 de agosto del 2009. El tribunal también nota que entre la presentación de la petición inicial ante la comisión y el sometimiento del caso ante la Corte habrían ocurrido casi 18 años. Muy bien, veamos la competencia del Estado. La Corte, pues efectivamente es competente para conocer el presente caso en los términos del artículo 62, inciso 3 de la Convención,
En razón de que justamente Paraguay es un estado parte de la convención desde el 24 de agosto de 1989 y reconoció la competencia contenciosa del tribunal el 11 de marzo de 1992. Respecto a alguna inspección preliminar planteada, nosotros vamos a ver aquí que en esta sentencia, el 12 de abril del 2019, el Estado había presentado el escrito de contestación al sometimiento del caso, la cual aquí reconoció, como lo mencionaba, parcialmente su responsabilidad por los hechos del caso. En esta contestación interpuso un alegato que denominó excepción preliminar. Sí, el Estado había indicado que justamente la comisión no había determinado a las presuntas víctimas, que denominaba como familiares, ¿no?, de Vicente Noguera en sus respectivos escritos y en el informe de fondo. En ese sentido, la Corte pues consideró que ese alegato del Estado no configuraba una excepción preliminar, pues no se habían expuesto razones por las cuales el caso había sido sometido ante la Corte, la cual podría ser inadmisible, o en su caso la Corte sería incompetente para conocerlo. Por lo tanto, la Corte analiza esas alegaciones como una consideración previa, más no como una excepción preliminar. El Estado pues indicaba que el informe de fondo, en el informe de fondo la comisión solo había identificado expresamente como víctimas a Vicente Noguera y a su madre, más no al abuelo, eh, toda vez que incluso no se mencionaba ni su nombre, y además que los representantes también habían presentado como presuntas víctimas a los hermanos de Vicente Noguera. Por lo tanto, esas personas deberían ser excluidas, decía el Estado, ¿no?, como presuntas víctimas de este caso, por no haber sido identificadas en el informe de fondo y por no haberse pues acreditado con documentos su relación de parentesco con la presunta víctima fallecida, ¿no? Finalmente aquí el tribunal observó pues que estando que el caso le será sometido mediante la presentación de informe y esta debe contener la identificación de las presuntas víctimas de manera precisa y debida, cuya responsabilidad es de la comisión, ¿no? Analiza el informe de fondo y pues efectivamente concluye de que se habían considerado como víctimas a Vicente Noguera y a María Ramona Noguera, madre, ¿verdad?, de Vicente, como presuntas víctimas. Y esas pues han sido identificadas. Y por tanto a estas dos personas solamente se consideraron como víctimas, más no al resto de familiares. Bien, continuamos con los hechos probados. Aquí la Corte ha establecido los hechos que se tendrán por probados en el presente caso, con base justamente al acervo probatorio que ha sido pues admitido según el marco fáctico también establecido en el informe de fondo, así como el reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado. Bien, la Corte aquí señala pues que la época en la que sucedieron los hechos, Paraguay se encontraba viviendo pues un contexto de violaciones a los derechos humanos en el reclutamiento militar y en las condiciones en que se prestaba el servicio militar en ese país, ¿no? Durante la prestación de este habían ocurrido situaciones que vulneraban el libre consentimiento a través del uso de la intimidación para reclutar a los adolescentes en el servicio militar, ¿no? También la falta de verificación de algunos requisitos legales de edad para la incorporación de reclutas. Efectivamente, se ha aprobado pues, el 11 de enero del 96 en las instalaciones de la tercera compañía de agrupación Cinefor, en Mariscal Estigarribia, en el Chaco paraguayo. Vicente Noguera apareció pues muerto en su cama a las 5 de la mañana. También se comprobó que el último día que Vicente Noguera fue visto eh, fue el 10 de enero del 96, cuando estuvo presente en las actividades físicas del entrenamiento criminal. Eh, Sin embargo, estando las pruebas aportadas y las alegaciones, se tenían en cuenta las dos versiones que hemos anotado al inicio, ¿no? Bien, fallecida
la víctima, el juzgado de instrucción militar del primer turno emitió un auto de apertura de instrucción sobre la muerte de Vicente Noguera. El examen forense concluyó de que no se registraron signos o señales de violencia física visibles en el cuerpo. Ahora bien, de acuerdo con los familiares de la víctima, el juez ordenó que la autopsia, que se desarrollara una autopsia, ¿no? Que se practicara una autopsia y otros exámenes en instituciones privadas, ¿no? La cual reveló la existencia de una inflamación pulmonar por neumonitis intersticial, así como un edema en ambos pulmones. A su vez, se le practicó también un examen toxicológico, la cual dio negativo a la presencia de drogas o sustancias tóxicas. El 21 de octubre del 97, el juzgado de la primera instancia militar del primer turno emitió un auto de sobreseimiento por considerar que no existía delito que investigar y, por tanto, cerró el asunto, ¿no? Por otra parte, la investigación también se desarrolló en el marco de la jurisdicción ordinaria. Entre los días 17 de enero y 29 de julio del 96, María Noguera expresó al fiscal general que tenía pues la convicción de que la muerte de su hijo no fue accidental, sino un hecho de violencia, por tanto solicitó su intervención para que investigara su muerte. Adicionalmente se había presentado también una querella criminal por el homicidio de su hijo el 6 de septiembre de 1996. El 2 de agosto del 96 el Ministerio Público recomendó una exhumación y el 9 de septiembre del 96 se ordenó la misma y una segunda autopsia sobre el cuerpo de Vicente Noguera, ¿no? Donde el informe de la autopsia pues concluyó que no se observaron lesiones de evidencia traumática en la piel, de huesos, músculos, y efectivamente la muerte se había producido a causa de una neumonitis intersticial, ¿no? En el año 96, exactamente 19 de septiembre, el juzgado criminal del 11º turno remitió los actuados de la investigación a la jurisdicción de Mariscal Estigarribia por considerar que justamente los hechos se habían ocurrido en dicha localidad. Entonces ahí también se inició un conflicto de competencia entre jueces involucrados, ¿no? Los cuales ninguno reconocía la jurisdicción. Y eso pues demoraba el caso, ¿no? El mismo, ¿no? Entonces, el 26 de febrero del 99, la Corte Suprema resolvió declarando competente al juez del primer turno perteneciente a la jurisdicción del Mariscal Estigarribia. Otro hecho, tenemos el 6 de noviembre del 2002, el juez penal de liquidación y sentencia archivó también el pedido de investigación basándose en la ley 1444 del año 99 que establecía que los procesos con imputados que no son individualizados, el juzgado decretaría el archivo del expediente cuanto el Ministerio Público o las partes dentro del plazo de 6 meses no hubiesen formulado peticiones o realizado actos o diligencias pertinentes para dar continuidad a la causa. Ulteriormente, ya el 28 de mayo del 2012 se reabre la investigación por la muerte de Vicente Noguera, justamente dando cumplimiento a lo establecido por el acuerdo de la función amistosa y se llevaron a cabo diversas investigaciones, ¿no? También la Junta Médica presentó un informe del estudio adicional de las autopsias, señalando que la causa de muerte de Vicente Noguera pues era por neumonitis aguda, una muerte natural producto de una evolución de un cuadro patológico. El 10 de marzo del 2014 se volvió a archivar la causa. Finalmente, el 13 de diciembre del 2018, luego de haber sometido el caso ante la Corte, ¿no? Interamericana, la Fiscalía de Derechos Humanos correspondiente al Ministerio Público inició un procedimiento de apertura de la causa por tortura, el cual había también llevado una serie de diligencias pertinentes para llegar a la verdad de los hechos. Se desarrolló una autopsia histórica practicada el 18 de julio del 2019, donde se recalca nuevamente que la muerte de Vicente Noguera fue por neumonitis intersticial de origen virósico. Aquí, según se indicó, lo cual incluso fue reconocida por el Estado, este tipo de cuadro de salud puede darse de forma asintomática, incluso en entrenamientos físicos
que pueden ser propios de una disciplina militar, pudieron haber influido en el desenlace como lo ocurrido en este caso. Bien, ahora veamos los derechos vulnerados: el derecho a la vida, a la integridad personal y a los derechos del niño, artículos 4, 5 y 19 de la Convención Americana. Eh, el tribunal pues ha establecido que el derecho a la vida juega un papel fundamental en la Convención Americana por ser el presupuesto esencial para el ejercicio de los derechos, de los demás derechos, ¿no? Bien, en observancia al artículo 4, relacionado con el artículo 1.1 de la Convención Americana, que desarrolla la obligación del Estado de respetar sus derechos, se señala pues que no solo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente, sino que además requiere que los estados adopten todas las medidas apropiadas, ¿no?, para proteger y preservar el derecho a la vida, ¿no? Eh, los estados pues tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho, y en particular el deber de impedir que sus agentes pues atenten contra el mismo. En ese sentido, en relación también a esas personas, en especial situación de sujeción en el ámbito militar, el Estado tiene los siguientes deberes señalados por la Corte en esta sentencia. La primera es salvaguardar la integridad y el bienestar de los militares en servicio activo. Una segunda sería garantizar que la manera y el método de entrenamiento no excedan pues el nivel inevitable de sufrimiento inherente a esta condición. Y una tercera sería promover una explicación satisfactoria y convincente sobre las afectaciones a la integridad y a la vida que presenten las personas que se encuentren en una especial situación de sujeción en el ámbito militar. En consecuencia, eh, según el fundamento 68 de la Corte, procede entonces la presunción de considerar responsable al Estado por las afectaciones a la integridad personal y a la vida que sufre una persona que ha estado bajo autoridad y control de los funcionarios estatales, ¿no?, como aquellos que participan en la instrucción o escuela militar. Ahora veamos el artículo 19 respecto a los derechos del niño. Cuando el Estado se encuentra en presencia de niños y niñas que están, digamos, bajo su custodia, como es este caso, tiene además las obligaciones que se encuentran señaladas para toda persona que se encuentra en esta condición, una obligación adicional que se encuentra establecida en el artículo 19 de la Convención, ¿no? Por una parte, debe asumir su posición especial de garante con mayor cuidado y responsabilidad, y debe tomar medidas especiales orientadas en el principio del interés superior del niño. Con relación a personas bajo custodia del Estado en instalaciones militares, los derechos a la vida y a la integridad personal se hallan directa e inmediatamente vinculados con la atención a la salud pública, ¿no?, a la salud humana. Y digamos que la falta de atención médica adecuada puede llevar pues a la vulneración del artículo 5.1 de la Convención. Hablamos del derecho a la integridad personal. En ese sentido, la Corte estima que entre las medidas de seguridad que es preciso adoptar en el marco de los procesos de formación de las fuerzas militares se encuentra la de contar con una atención médica adecuada y de calidad en el transcurso de los entrenamientos militares. En el marco de estos derechos vulnerados, la responsabilidad del Estado por no haber aclarado las circunstancias en las que se produjo la muerte de Vicente Noguera, la Corte pues recordó lo siguiente: si bien el Estado reconoció su responsabilidad internacional, ¿no?, por una vulneración a los derechos a la vida, a la integridad personal, a los derechos del niño, en perjuicio de Vicente Noguera, eh, expresando que esos derechos se vulneraron tomando en consideración su muerte cuando tenía 17 años de edad, que se produjo dentro
del establecimiento militar, ¿no? Bajo la tutela del Estado, sin que se hubieran aclarado las circunstancias en las que se produjo, ni que desvirtuado satisfactoriamente los indicios respecto a la posibilidad de una muerte. Conforme a ello, y en virtud de ese reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado, el tribunal encontró que el Estado era pues responsable por una violación a esos derechos en perjuicio de Vicente Noguera. En cuanto a la responsabilidad estatal por los alegados maltratos en contra de Vicente Noguera, el tribunal aquí advierte que el Estado no presentó información que pudiera pues explicar de qué forma las autoridades militares paraguayas habrían cumplido pues con su obligación de garantizar la seguridad de Vicente Noguera a través de mecanismos o exámenes médicos rutinarios para determinar la actitud y el seguimiento de su estado de salud. Además, tal como el informe de autopsia histórica que hemos mencionado, el cuadro de salud pues, que habría causado su muerte se podría haber agravado con los entrenamientos físicos, incluso con los inherentes al rigor propio de esta disciplina militar. Entonces, la Corte concluye, por tanto, que la falta de control para detectar un padecimiento físico, en este caso de Vicente Noguera, así como su sometimiento a ejercicios físicos que podrían haber agravado su estado de salud, los cuales son elementos que refuerzan la responsabilidad del Estado, a pesar de que a la luz de la prueba presentada no sea posible llegar a una conclusión precisa en relación a que su muerte fuera resultado de malos tratos. Ahora veamos los siguientes derechos vulnerados. Eh, respecto a los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana. El artículo 8.1 de la Convención reconoce el derecho a toda persona a ser oída, ¿no? Con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, ¿no? Establecido con anterioridad por ley. El tribunal ha señalado que el artículo 25.1 de la Convención contempla esa obligación de los estados para garantizar a todas las personas bajo su jurisdicción un recurso judicial sencillo, rápido y efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales. Bien, haciendo este hincapié, estos fundamentos señalados por el tribunal, la Corte ha considerado también en su jurisprudencia eh, eh, que una demora prolongada en el proceso puede llegar incluso a constituir por sí misma una violación a las garantías judiciales. Entonces, el tribunal ha establecido que la evaluación del plazo razonable se debe analizar en el caso concreto. Ha señalado 4 elementos importantes que se deben tener en cuenta: la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de las autoridades judiciales y la afectación generada en la situación jurídica de la presunta víctima. En ese sentido, la Corte pues, ha considerado que el Estado es responsable por una violación al principio del plazo razonable y la debida diligencia en la investigación, artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, justamente por la muerte de Vicente Noguera en perjuicio de su madre, María Noguera, puesto que el Estado reconoció que hasta el momento no había logrado esclarecer las circunstancias que rodeaban la muerte de su hijo y que las investigaciones que fueron desarrolladas para tales fines fueron insuficientes. 2, que esa falta de aclaración de los hechos del caso se había prolongado por más de 23 años desde que había ocurrido la muerte de Vicente Noguera, y además porque los hechos no revisten una complejidad que puedan justificar una dilación semejante, ¿no? Además, la actividad procesal de los familiares de Vicente Noguera corresponde con lo que era razonablemente exigible de su parte. Y el procedimiento además contó con distintos periodos de inactividad o dilaciones que no resultaron razonables, como hemos podido ver. En lo que respecta al juez, al principio del juez natural,
Bueno, la Corte indicó que frente a la posibilidad de que Vicente Noguera hubiese sido víctima, ¿no?, de actos de violencia, las autoridades internas abrieron una causa en el ámbito de jurisdicción ordinaria y desarrollaron también diligencias de investigación, las cuales llegaron pues a idénticos resultados con los que se había presentado ante la jurisdicción militar. En consecuencia, dadas las particularidades del caso, la Corte concluye que no se había vulnerado el principio del juez natural contenido en el artículo 8.1 de la Convención Americana. Respecto al derecho de la integridad personal de María Noguera, madre de la víctima directa, el tribunal aceptó el reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado, ¿no?, y consideró efectivamente que se había vulnerado el derecho a la integridad personal en perjuicio de María Noguera por el sufrimiento que le produjo pues la muerte de su hijo. A continuación vamos a ver las reparaciones. La Corte pues, ha considerado la necesidad de otorgar diversas medidas de reparación a fin de resarcir los daños de manera integral, por lo que además de las compensaciones pecuniarias, las medidas de restitución, rehabilitación y garantías de no repetición tienen una especial relevancia por los daños ocasionados. La Corte reconoció que el Estado cumplió con varias medidas, ¿no?, de reparación que habían sido acordadas en el acuerdo de solución amistosa entre los representantes y el Estado, pero el cual no fue homologado por la Comisión, ¿no? Sin embargo, sin perjuicio de ello, el tribunal también ordenó otras medidas de reparación adicionales. Aquí vamos a ver, por ejemplo, la primera, que es la obligación de investigar los hechos e identificar y, en su caso, juzgar y sancionar a todos los responsables. Aquí la Corte, en miras pues, de impulsar y concluir la investigación, constata que en el año 2018 fue abierta una investigación en la que hablamos sobre el procedimiento de apertura de causa por tortura, el cual llevó una serie, ¿no?, de diligencias pertinentes para llegar a la verdad de los hechos. En consecuencia, la Corte ordena al Estado continuar y completar esa investigación de conformidad pues, con el derecho interno aplicable. Respecto a las medidas de rehabilitación, aquí la Corte no considera procedente ordenar esa medida que abarcaría la atención de salud física y mental de la madre de Vicente, por entender que el Estado ya había cumplido en el marco del acuerdo de solución amistosa en el año 2011. Recuerdo a las medidas de sustitución, tenemos la publicación de sentencia. La Corte ordena pues, que el Estado debe publicar en el plazo de 6 meses, contado a partir de la notificación de la presente sentencia, la misma, ¿no? Primera, debería pues publicar el resumen oficial de la sentencia elaborada por la Corte por una sola vez en el diario oficial, eh, en tamaño y letra legible y adecuada, ¿no? Con la misma condición debería publicar ese resumen en el diario de amplia circulación nacional y finalmente publicar la sentencia en su integridad, la cual debe estar disponible por un periodo de un año en un sitio web oficial de manera accesible al público. Otra de las medidas fue la formación académica militar en materia de derechos humanos. La Corte pues, estimó que corresponde al Estado que asegure que dentro de esta currícula de formación académica militar de la Escuela de Estado Mayor y Escuelas de Capitanes de las 3 armas, estén previstos de programas de formación en derechos humanos, específicamente en cuanto a los estándares internacionales sobre la posición especial de garante del Estado frente a todas las personas que prestan servicio militar, la cual debería ser cumplido dentro del plazo de un año, ¿no?, de notificada la sentencia. También rendir un informe sobre el avance del trámite legislativo relativo a la reforma de la jurisdicción penal. Entonces, se le ordenó pues, que rinda un informe sobre el avance del trámite legislativo, ¿no?, referido a la reforma de jurisdicción penal militar que fuera mencionada por ¿no? Dicho informe debía pues, contener los principales cambios propuestos, su compatibilidad con la convención y los plazos propuestos para la aprobación definitiva. Seguidamente tenemos también las indemnizaciones, por ejemplo, la indemnización compensatoria.
En este caso, la señora Noguera, si bien estaba percibiendo desde el año 96 una pensión, la cual fue acordada luego del fallecimiento de su hijo, motivo por el cual aquí la Corte, en primer lugar, no estableció ningún monto en cuanto a la reparación pecuniaria por conceptos de lucro cesante. Sin embargo, ordenó el pago de $20,000 de los Estados Unidos de América por concepto del daño eh, material emergente relacionado con la búsqueda de justicia por la muerte de su hijo, ¿no? Eh, Eso es en cuanto a la indemnización compensatoria por daño material. Las costas y costas, en el presente caso, no constaba en el expediente algún respaldo probatorio preciso en relación a las costas y gastos en los cuales incurrieron los representantes respecto a la tramitación del caso, ¿no?, ante la Corte. Sin embargo, la Corte pues consideró que tales trámites necesariamente implicaron erogaciones pecuniarias, por lo que determinó que el Estado debería entregar a la representación de la víctima la cantidad de $15,000 de los Estados Unidos de América por concepto de costas y gastos. Respecto al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas, como vemos en el PPT, eh, en razón pues, de las violaciones declaradas en la presente sentencia, la Corte ordenó al Estado el reintegro de dicho fondo por la cantidad de $1,994 con 88 centavos por los gastos incurridos. De ese modo, este debería ser reintegrado a la Corte Interamericana en un plazo de 90 días, contados a partir de la notificación del fallo. Entre las modalidades de cumplimiento de los pagos, podemos ver que el Estado debería pues, efectuar el pago de las indemnizaciones y el reintegro de las costas y gastos establecidas en la presente sentencia directamente a Mariano Vera. En caso de que la beneficiaria pues, haya fallecido o fallezca antes de que se les entregara la cantidad respectiva, esta se entregaría directamente a sus derechohabientes conforme al derecho interno. De igual manera, el Estado deberá pues, cumplir con las obligaciones monetarias mediante el pago en dólares americanos, entre otras anotaciones que se dan. Entre los puntos resolutivos de la Corte, por unanimidad, se declaró que el Estado, bueno, es responsable, ¿no?, por la violación de los derechos contenidos en el artículo 4.1, 5.1 y 19 de la Convención, relativamente el derecho a la vida, la integridad personal, ¿no?, y los derechos del niño. Asimismo, se declaró responsable al Estado por los derechos contenidos en el artículo 8.1 y 5.1 de la Convención Americana, en perjuicio de Mariano Higuera. Asimismo, la vulneración de los artículos 5.1 de la Convención en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Mariano Vera, ¿no? Así como el 8.1 relacionado con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio también de la madre del fallecido. Y también se dispone por unanimidad lo siguiente: el Estado deberá continuar y complementar la investigación que se encuentra en trámite en relación pues, con los hechos del presente caso. También el Estado tendría que realizar las publicaciones de la sentencia en el plazo de 6 meses contados a partir de la notificación de la misma. El Estado también acreditaría que dentro de la currícula de formación académica militar de la Escuela de Estado Mayor y escuelas de capitanes de las 3 armas, programas pues, de derechos humanos, ¿no?, que se encuentren establecidos. Específicamente, como lo mencionaba, en cuanto a los estándares internacionales sobre su posición especial de garante frente a las personas que prestan servicio militar. De igual manera, el Estado tendrá que rendir un informe sobre el avance del trámite legislativo, ¿no?, relativo a la reforma de la jurisdicción penal militar. También el Estado pagará pues las cantidades fijadas, ¿no?, en la presente sentencia por concepto de daño material, por el integro de costas y costas.
También el Estado reintegraría al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte la cantidad erogada durante la tramitación del presente caso. El Estado también rendiría al tribunal un informe dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de sentencia, sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma. Además, la Corte supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia, justamente en el ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos. Y pues tendrá que dar por concluido el presente caso una vez que el Estado haya adoptado el cumplimiento a lo dispuesto en la misma. En ese sentido, vemos que la Corte supervisará el cumplimiento íntegro no de dicha sentencia. Vamos a ver cuál es la resolución que la Corte ha emitido, estando sus atribuciones de supervisión de cumplimiento. La Corte Interamericana solo ha emitido una resolución de fecha 19 de abril del 2023. Si bien la Corte pues, ha venido supervisando la ejecución de sentencia, en esta resolución valoraría la información respecto de dos medidas. La primera, que eh, está relativa a la publicación y difusión de la sentencia y su resumen oficial, y la relativa a acreditar la inclusión de los programas de derechos humanos en el currículum de formación académica militar, ¿no? De la Escuela de Estado Mayor y las escuelas de capitanes de las Fuerzas Armadas. Al respecto, el tribunal pues ha señalado que se ha publicado el resumen oficial de la sentencia en el Diario Oficial de Gaceta Oficial, así como el diario de amplia circulación nacional, el diario ABC Color. En cuanto a la medida relativa de publicar la sentencia en su integridad en un sitio web, el tribunal constató pues, que el Estado no había realizado la publicación de la actualidad de la sentencia, sino que publicó su resumen en el sitio web del Ministerio de Defensa Nacional, el cual se mantuvo disponible al menos por un año, ¿no? Bien, los representantes no presentaron objeciones al respecto, sino que valoraron las mismas. En ese sentido, la Corte estimó pues por cumplido este componente de medida relativo a la difusión en un sitio web oficial. Entonces, el tribunal considera que Paraguay ha dado cumplimiento total a las medidas relativas de publicación y difusión de la sentencia. Respecto al siguiente, la siguiente medida que fue acreditar que dentro del currículum de formación académica militar de escuela de Estado Mayor y escuelas de capitanes de las tres armas se encuentre establecidos los programas de derechos humanos. Vamos a ver de que el Estado pues aportó el programa de derechos humanos y derecho internacional humanitario para las Fuerzas Armadas de la Nación, elaborado desde el 2019 por la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa Nacional, el cual forma parte de la currícula obligatoria de las distintas instituciones de formación académica militar de las Fuerzas Armadas. Dicho programa se imparte ya en el Centro de Instrucción Militar para Estudiantes y Formación de Oficiales de Reservas y MEFOR, en el cual se encontraba por recibiendo formación la víctima Vicente Ariel Noguera, ¿no? Al momento de los hechos. Así como en las escuelas de perfeccionamiento de oficiales y en las de comando y Estado Mayor del Ejército de las Fuerzas Aérea y Armada. Bien, entonces se da cumplimiento a estas dos medidas analizadas en esta resolución y se mantiene abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento de las demás medidas que se encuentran mencionadas en la sentencia, como por ejemplo la de continuar y complementar la investigación, que es lo más importante creo yo, en el trámite en relación con los hechos del caso, ¿no? De conformidad con el derecho interno aplicable, es rendir un informe sobre el avance del trámite legislativo relativo a la reforma de la jurisdicción penal militar, el pagar la cantidad fijada, ¿no? En la sentencia a favor de la señora Mariana Vera por concepto de daño material emergente relacionado con la búsqueda de la justicia de la muerte de su hijo, pagar las cantidades consignadas a favor de representación de las víctimas por concepto de reintegro de costas y gastos,
reintegrar el Fondo de Asistencia Legal de las Víctimas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la cantidad fijada en dicha sentencia en el párrafo 122, las cuales dichas medidas pues tendrán que ser eh, supervisadas por la Corte Interamericana. Finalmente, en esta resolución, la Corte ha plasmado un plazo para el Estado para que presente informes sobre el cumplimiento de las medidas pendientes, cuyo plazo sería el próximo 16 de junio del 2020, de 2023. En ese sentido, estaremos pues al pendiente de esos informes para poder dar seguimiento a este caso y pues ver de qué manera concluyó la Corte de la misma. Muchas gracias, espero les haya servido la presente información y análisis de la sentencia. Muchas gracias.